Muy buenas tardes, estimados hermanos, mis pastores, pastoras, también les saludo en el nombre del Señor Jesús, esperando que estén bien. Gracias al Señor, un día más Dios nos permite poder tener este estudio que hemos ido avanzando lentamente, capítulo por capítulo, lección por lección, del libro de Levítico. Ha sido interesante, yo he conversado con algunos hermanos, profesores, y ha sido muy interesante para nosotros poder ir comprendiendo todo este ritual, todos estos sacrificios que de más está decir que apuntan a Cristo, son sombra de Cristo, son tipos de Cristo, representan a Cristo en su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero es importante conocer este libro que, como decía la introducción hace muchos días, es un libro un poco olvidado, dejado atrás, como que no gusta leer, pero ha sido muy interesante, enriquecedor y ha sido una tremenda bendición para mi vida y espero que para ustedes también. Sigamos avanzando en el capítulo 10. Vamos a pasar ahora a este momento que es un poco triste también, lamentable, por qué no decirlo, en la vida de la familia sacerdotal, en este caso en Aarón. El fuego extraño de Nadab y Abiú, o como dice la lección, el título, el pecado de Nadab y Abiú. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él nos ilumine, nos dé la gracia. Él es el que inspiró al escritor sagrado a escribir estas líneas, este pasaje que a veces se encuentra en la penumbra, por decirlo de alguna manera, escondido también, y a nosotros nos toca entender y que el Señor nos revele estas cosas. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Sacar lecciones prácticas también de este oficio, tratar con las cosas santas del Señor, las cuales nosotros todos, el que sube al altar, el que canta, el que ministra, el que enseña, el que predica, tiene que sacar una lección de lo que significa las cosas de Dios, las cosas santas de Dios. Así que Dios nos bendiga, oramos delante de su presencia. Amantísimo Dios, Padre misericordioso, le damos gracias en esta hora, Señor, por este tiempo que usted nos da. Yo te agradezco por mis hermanos, mis pastores, aquellos que también les llega este estudio, esperando que para ellos también sea una bendición. Te rogamos, Dios mío, ahora esa bendición tuya y esa dirección. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Inmediatamente vamos a dar lectura al texto sagrado que se encuentra en el capítulo 10. Del capítulo 1 al versículo 11 tenemos la lectura, la cual vamos a leer ahora. Sin embargo, ya hemos decidido, por lo menos en nuestro estudio, analizar todo el capítulo, porque cada lección es un capítulo, hasta casi al final del libro de Levítico, donde al final los últimos tres capítulos, si no me equivoco, son 2 lecciones por capítulo. De esa manera vamos a estar viendo todo el libro de Levítico. Dios nos ayude, nos dé el tiempo, la gracia para poder hacerlo. Entonces leemos desde el versículo 1 al versículo 11 y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová diciendo: En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: No descubráis vuestras cabezas, ni
rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino, ni sidra, cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Amén. Hasta el versículo 11 hemos leído. Vamos a dejar desde el 12 hasta el 20 para finalmente concluir este estudio. Bien, el texto áureo está en el mismo libro de Levítico capítulo 20, versículos 7 y 8. En el mismo libro entonces leemos Levítico capítulo 20, versículo 7 y 8, dice así en el nombre del Señor Jesús. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Amén. Ahí tenemos un texto tan importante. Siempre recordamos y decimos, quizás parafraseando un poco, sed santo porque yo Jehová soy santo. Y bueno, de eso se trata el libro de Levítico en realidad. La santidad de Dios en medio de un pueblo que también tiene que tener esa santidad. Y para eso, ¿no es cierto?, están los sacrificios. Para eso el Señor levantó un tabernáculo en el desierto con los materiales que el Señor despojó a Egipto, con el oro que los despojó, porque cuando ellos salieron de Egipto salieron como una gran victoria en realidad. No es una derrota, es una victoria que ellos tuvieron, como quien va a la guerra y despoja a su adversario y se queda con toda la riqueza de su enemigo. Así también de alguna manera Israel salió de Egipto, cargado de oro, cargado de plata, de cosas preciosas, de piedras preciosas, cargado completamente con todo el botín, digamos. Si no lo había visto así, así es. Así ellos salieron de Egipto y con esos materiales entonces ellos levantaron por orden de Dios, que le entregó a Moisés el plano. ¿Ah? No es que haya tenido un plano que él, no, en su mente, en su corazón, él tenía el plano para levantar un tabernáculo en medio del desierto, y ya lo hemos visto de alguna manera, lo hemos leído, hay imágenes que representan que fue algo muy precioso, ¿no? El oro estaba en todas partes, en las tablas de acacia revestida en oro. Todo prácticamente en el tabernáculo era de oro, era de oro. Entonces ya tenemos el tabernáculo, ya tenemos, ¿no es cierto?, todo lo que allí había. Sabemos que estaba el arca del pacto, sabemos que estaba el candelabro de oro, la mesa también de acacia revestida en oro, donde ponían los panes de la proposición. Todas esas cosas estaban en el lugar santísimo, en el lugar santo, y afuera del tabernáculo encontramos el altar del sacrificio, también de madera, pero revestida de bronce, y también estaba el lavacro, que era también de metal. Y todas esas cosas estaban allí, y luego hemos visto, ¿no es cierto?, cómo los sacerdotes habían sido escogidos, la familia de Aarón, para ministrar en el santuario, y, y ahora estuvimos mirando en las lecciones pasadas, estuvimos mirando la consagración de los sacerdotes, la unción, cómo derramaron el aceite de la unción sobre Aarón como sumo sacerdote y sus hijos como sacerdotes. Vimos las vestiduras y vimos todo allí, ¿no es cierto?,
lo que nos ha entregado el capítulo 8, por ejemplo, donde fue la consagración de Aarón y sus hijos, los sacerdotes. Ya explicamos por qué era necesario que dentro de las tribus de Israel hubiera una tribu, levitas, que se ocuparan de los oficios sacerdotales y de todo lo que tenían que hacer. Ellos no tenían heredad en Jehová, Jehová era su heredad, y ellos se dedicaron única y exclusivamente a enseñar la ley, a hacer los sacrificios, a interceder por el pueblo delante de Dios. Entonces, terminamos en el capítulo 9. Los sacerdotes comienzan ahora su ministerio y lo primero que hacen, ya lo vimos, Aarón tiene que hacer sacrificio por él mismo, por su pecado, por sus hijos y luego también por el pueblo, y terminan en una fiesta, ¿no? Una fiesta de mucha coinonía, podríamos decir en el griego, en el Nuevo Testamento, pero es los sacrificios de paz, donde hay un gran banquete, hay una gran alegría de compartir con el Señor, con Jehová, ¿no es cierto?, los alimentos, allí el holocausto, no todo se quemaba, se comía y se compartía con la familia, con los sacerdotes que oficiaban y la familia del oferente. Entonces terminamos con una manifestación de la gloria de Dios, quemando, ¿no es cierto?, el sacrificio. Como dice el versículo 24, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro. Y lo que hace el Señor ahí muestra su gloria como sello de aprobación a que todo lo que habían hecho estaba bien, estaba bien. Entonces, como digo, ellos habían sido ungidos y finalmente también en ese proceso todos los utensilios y todos los enseres habían sido consagrados con sangre y habían sido santificados. Pero después de esta experiencia de haber sido consagrados, ya vemos que ellos tuvieron 7 días consagrándose, 7 días sin salir del tabernáculo. Bueno, nos encontramos con esta desgracia en realidad, pero aquí está la mano del Señor. No vamos a caer tampoco, porque sabemos que todo lo que Dios hace está bien y todo es correcto. Dios no se equivoca. Entonces vemos que estos varones, ¿no es cierto?, que aparece aquí, vamos a ir leyendo en la escritura, vamos a ir leyendo, eh, nos muestra cómo estos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, dice, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Bien, realmente este versículo tiene mucha información y muchas interrogantes también. ¿Por qué ellos hicieron esto? ¿De dónde tomaron ese fuego? ¿Qué estaban haciendo en realidad? ¿Qué es lo que estaban oficializando? ¿Era parte del último sacrificio? Aparentemente no, aparentemente sí. Hay una relación entre el último sacrificio con esta acción que ellos tuvieron. El texto es claro. Lo que destacamos aquí son varias cosas. Una, porque estaban dos en el lugar santo. Porque ellos tomaron su incensario pusiendo fuego, un fuego extraño, dice, un fuego común quizá, un fuego que no estaba permitido, un fuego que no era legal, un fuego que no era lo que Dios había mandado. Podrían ser las respuestas, ¿no es cierto? Y que además lo grave de todo esto, dentro de todo lo grave en realidad, ofrecieron este fuego extraño, y dice la última frase que Él, en este caso Dios, nunca les mandó. Es decir, todo esto estaba fuera de todo ritual, de todo orden, de todo sacrificio, de todo lo que ellos tenían que hacer, que ellos no eran inexpertos, ¿no? Si bien es cierto, eran los nuevos sacerdotes, pero ellos no eran inexpertos, ni tampoco en el conocimiento de Dios. Ellos eran jóvenes, tienen que haber tenido más de 30 años, ya eran adultos, eran sacerdotes. Encontramos después que los sacerdotes comenzaban su ministerio a los 30 años. Entonces,
Ellos seguramente eran jóvenes cuando salieron de Egipto, porque aquí estamos estancados en el Sinaí. Tienen que haber pasado algunos años, quizá en el primero, en el segundo año. Desde la pasada del mar hasta llegar al Sinaí no se demoraron mucho. La peregrinación sucedió cuando ellos salieron del Sinaí. Ya por los 40 años llegan a Cades Barnea, donde tienen que tomar la tierra, ellos se rebelan contra Dios y por castigo por cada día, ¿no es cierto? Ellos tienen que vagar un año, digamos 40 años en el desierto. Por lo tanto, ellos fueron testigos de las magníficas obras de Dios. Ellos fueron testigos de la columna que los acompañaba, la columna de fuego que los acompañaba, vieron los milagros, etcétera. Pero ellos cometieron este grave error donde dice el texto, vuelvo a recalcar, ellos presentan fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Bueno, así dice el título de la primera parte, fuego extraño. Esa frase en realidad se ha interpretado muchas veces con todo lo que el hombre introduce en el culto, como en este caso Nadab y Abiú, lo introduce en la iglesia, en el culto, llevándolo a este tiempo que Dios nunca mandó, que Dios nunca lo ha ordenado, que nunca ha pasado por la mente de Dios. Y a los hombres se le ocurre muchas veces meter cosas, traer cosas, hacer cosas dentro del servicio, dentro del culto de adoración, de alabanza para el Señor y cree porque allá suena bonito en otro lado, acá también lo vamos a hacer. Siempre recuerdo, por ejemplo, nuestra iglesia de Dios Pentecostal, es una iglesia pentecostal que no aplaude. Hay otras iglesias pentecostales que sí aplauden. Bueno, por ahí podríamos decir que es una norma, una instrucción dada de nuestras autoridades y nosotros tenemos que obedecer y me parece muy bien. Otra explicación sería que la Iglesia Pentecostal chilena, en reemplazo de los aplausos al Señor, le damos la gloria a Dios. Eso me parece más bíblico, me parece más cristiano, ¿no? Y la iglesia pentecostal chilena tiene esta gloria a Dios que fueron dadas en el avivamiento. Es algo propio de nuestra iglesia. En otras latitudes, en otras naciones, quizás tengan otra forma que el Señor le haya dado, pero sin duda alguna, esta es una manera que el Señor le entregó a un joven en Valparaíso y hoy en día ha sido característico de las iglesias pentecostales levantar las manos al cielo y darle la gloria a Dios. El mundo también aplaude, en el festival aplauden a sus ídolos, ¿no? A sus cantantes, a sus artistas. Es una manera. Algunos dicen que también podemos aplaudir porque el Salmo dice batir las manos. Bueno, yo he visto muchas veces instrumentos batir las manos y aplaudir también al Señor, tomados por el Espíritu. Pero ciertamente muchas veces traemos al culto cosas que no son de Dios. Eso pasó muy temprano cuando el reino de Israel se divide. En Roboán, hijo de Salomón, se divide el reino y una parte en el sur queda en manos del nieto de David, el hijo de Salomón, Roboán se llamaba, y al norte las tribus se dividen, se van al norte, capital Samaria, y ahí este varón Jeroboán se hace cargo de las 10 tribus al norte. ¿Qué sucede? Sucede que hay una crisis ahí política, ¿no? Y políticamente el país se divide con dos capitales, con dos reinos. Sin embargo, religiosamente no estaban divididos porque Jehová era Dios tanto de los del norte como de los del sur. A los del sur se les llamó Judá y a los del norte Israel. ¿Y cuál fue el problema de Jeroboam? Jeroboam se dio cuenta que todos los años su pueblo, su gente, las tribus y descendían a Jerusalén a las fiestas que estaban establecidas por ley. Allí en Jerusalén estaba el templo, allí se hacían los sacrificios. Así que los israelitas más piadosos, digo yo, iban a Jerusalén y ofrecían su sacrificio allí delante de los sacerdotes. Eso no le gustó, obviamente.
Eso no le gustó a Jeroboam. Entonces él construyó 2 becerros y le dijo, basta ya de ir a Jerusalén y ofrecer sacrificio. Aquí están tus dioses. Y puso uno en Dan, otro en Beerseba, para que el pueblo adorara allí. Y no solamente eso, sino que también él hizo sacerdotes del pueblo, gente vulgar, gente de cualquier tribu, los hizo sacerdotes e inventó fiestas similares a las que estaban establecidas en la ley en el reino del sur en Jerusalén. Eso es fuego extraño, eso es poner personas que no estaban llamadas a oficializar como sacerdotes. Y hay muchos ejemplos, en realidad, muchos ejemplos que a veces la gente hace en las iglesias. Hoy en día casi nos da vergüenza lo que hacen en algunas congregaciones. Se les ocurre hacer todo lo que hace el mundo, como meterlo a la iglesia. Le comentaba ayer a un hermano, en tiempos pasados, la gente tomaba una canción mundana y le cambiaba la letra cristiana y la metía al culto y la iglesia cantaba esas canciones. Eso es fuego extraño. Y así, podría nombrar muchas cosas, podríamos hacer un tema con respecto a eso en nuestra liturgia, en nuestros ritos. Tenemos que tener ese cuidado. Es responsabilidad del pastorado, es responsabilidad de nuestra misión cuidar esas cosas. Hoy en día estamos bombardeados de estas nuevas corrientes, los nuevos pentecostales, que no tienen límite, no tienen límite. Cualquier cosa se le ocurra. Sincretismo se llama cuando tomamos una cosa que es mundana y como el sacerdote le tira agüita bendita y lo santifica y eso se puede adorar a Dios. No se puede adorar a Dios así. Aquí que dice el texto, dice realmente, dice, y ofrecieron fuego extraño que él nunca les mandó. Eso es lo importante. Dios nunca lo ha mandado que se haga de esa manera, que se actúe de esa manera y a veces no nos damos cuenta. En el afán de querer a lo mejor mejorar algo, agradar a Dios, cometemos esos errores. Hay muchos ejemplos. David es un buen ejemplo también. Él tuvo un buen deseo, un buen pensamiento. ¿Qué quería? Traer el arca que estaba en manos de los filisteos, la habían ganado en una batalla donde murió, ¿no es cierto?, el rey Saúl y sus hijos. Entonces, bueno, el arca la tomaron como trofeo de guerra, no le fue bien a los filisteos y decidieron devolverlo porque la mortandad, porque todo lo que sufrieron ellos. Entonces lo pusieron en un carro nuevo tirado por bueyes y así mandaron a un hombre para que trajera ese carro. ¿Qué sucedió? Usted conoce la historia. La historia dice que los bueyes tropezaron, trastebillaron y el hombre, el arca como que se iba a caer y alguien extendió su mano para que afirmarla y cayó inmediatamente muerto, fulminado. Eso ocasionó un pesar enorme en David porque si había un responsable de esa muerte era David. Entonces yo me imagino él se toma la cabeza y dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y era tan simple ir a la escritura, ir a ver lo que Dios había mandado al respecto y se encontró, los sacerdotes le dijeron es sencillo, los sacerdotes tienen que ir, echársela al hombro y traérsela caminando. Así de fácil. Entonces, ¿qué lección sacamos de eso? Que él tiene un buen deseo, una buena intención, pero lo hace de una manera incorrecta. Y eso también pasa muchas veces en nuestras iglesias, que hacemos algo correcto de manera incorrecta. Orar es correcto, ayunar es correcto y hacer otras cosas es correcto, pero lo hacemos de una manera incorrecta y se transforma en un fuego extraño. El incensario estaba bien, el incienso estaba bien, había sido hecho y para esas cosas, pero ellos tomaron fuego común, no se sabe dónde. Un fuego extraño. Probablemente alguien dijo allí también en otra parte había un lugar donde se cocía la carne, porque tenía que haber en algún otro lugar. Probablemente lo hayan traído de su tienda, es menos probable. Pero lo que no hicieron es lo que explica después la palabra del Señor. ¿De dónde tenían que encender? ¿De dónde salía el fuego? Del altar, del sacrificio, del holocausto. Lo vimos recién al final en el capítulo 9, que ellos
¿no es cierto? Dios respondió con fuego, dice el 24, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron a Dios. Es decir, Dios encendió ese fuego, fuego divino, fuego de Dios. En la escritura hay muchos pasajes donde Dios nos muestra cómo Él desciende con fuego. Está Elías, está David también, está algunos jueces también, en que el Señor se manifestó con este fuego. ¿Y qué vamos a decir de allí las lenguas de fuego que se aparecieron sobre los discípulos el día de Pentecostés? Entonces, podemos ver que ellos tienen que haber tomado un fuego común e iniciaron un ritual que ni siquiera se le había ordenado. Eso está totalmente claro. Entonces, es muy raro también que hayan habido dos sacerdotes haciendo lo mismo. Algunos comentaristas bíblicos dicen que estaban compitiendo, que entre ellos había envidia. Uno era el mayor, otro le seguía, pero solamente lo traigo a comentario, no es que la Biblia lo diga, ya, porque se nos producen muchas preguntas en ese sentido, pues este tema, por qué ellos estaban ofreciendo delante de Jehová fuego extraño. ¿De dónde sale el fuego? La frase que salió fuego delante de Jehová es la misma que encontramos en el versículo 24 en el capítulo anterior. Es decir, el mismo fuego que salió desde el arca, porque para mí salió desde el arca, desde el lugar santísimo, sale el fuego para consumir el holocausto, es el mismo fuego que sale para quemar a los sacerdotes. Es decir, de alguna manera, lo que en algún momento fue para la gloria de Dios, después se transformó en un juicio de Dios, en un juicio de Dios. Entonces, es muy interesante lo que nosotros estamos viendo. Este fuego extraño que fue tomado, uno avanza unos pocos versículos más adelante en el 16-12. Aquí encontramos, por ejemplo, esta frase, mire, dice, después tomarás un incensario eh, lleno de brasas del fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevarás detrás del velo. Entonces, aquí hay una frase, hay un texto que dice, ¿de dónde se saca el fuego para el incensario? ¿De dónde? Del altar, del altar. También en Número encontramos también una referencia que también nos va a servir para destacar y sellar que el fuego que ellos tenían que usar era el fuego del altar. En Número 16:46 encontramos y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar. Entonces está más claro. Hay mucha referencia al respecto. Yo solamente encontré, voy a leer estas dos, donde destaca que el fuego tenía que ser desde el altar del sacrificio. Lo leo de nuevo, versículo 46. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ello. Ese es un pasaje también triste de la rebelión de Core. Entonces, volviendo, nosotros entonces, el otro capítulo 16 tiene que ver con el día de la expiación, que lo vamos a ver más adelante, en otros capítulos, en otras lecciones. Siguiendo con este pasaje, eh, nosotros nos encontramos que el fuego, como digo, que había servido para la gloria de Dios, para la alabanza, donde todo el pueblo se humilla delante del Señor, ahora produce este juicio, ¿no? Dice, y llamó entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Qué triste esa frase, ¿no? ¿Qué podía decir el siervo de Dios? ¿Qué podía decir Aarón al ver ese espectáculo tan triste que afectaba directamente a su familia, a sus hijos amados, ¿no? Porque todo padre ama a su hijo, pero ¿qué podía decir él? Decir él. Eh, entonces nos encontramos
realmente en un tema muy importante. Antes de seguir adelante y mirar estos versículos, también voy a referirme inmediatamente a una de las referencias, y esa se encuentra en Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónica, capítulo 26, nosotros encontramos un pasaje que es sumamente importante, que nos habla un poquito que no importa el cargo, no importa la labor, porque aquí nosotros encontramos que siempre decimos lo mismo. Cuando a alguien le toca predicar, a ustedes, mis pastores, cuando a alguien le toca hablar de la palabra del Señor, siempre dicen: agradezco a Dios por este enorme privilegio. Y esta responsabilidad son dos cosas distintas, ¿no? Un privilegio es una honra que Dios nos toma en cuenta, que Dios, ¿no es cierto?, nos da esa bendición de poder ser pregonero de la palabra del Señor y exhortar, como lo estoy haciendo yo ahora a esta hora. Es una tremenda bendición para mí, que me edifica a mí primero, y luego también espero que le edifique a ustedes también. Es un honor, es una bendición, porque es lo que a mí Dios me ha dado, ¿no? De jovencito, ¿no es cierto? Dios me ha dado esta bendición, pero también es una responsabilidad. Examínate a ti mismo, examina tu doctrina, no sea que se salven otro y tú seas reprobado, decía la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, independientemente del cargo, ellos eran sacerdotes, habían sido consagrados, eran hijos de Aarón, podrían tener cierta vanidad, cierto orgullo, y eso le jugó en contra finalmente. Encontramos este pasaje en Segunda de Crónica, capítulo 26, versículo del 16 al 21. Lo voy a leer, usted va a entender perfectamente de qué se trata. Se trata del rey Usías. Dice: más cuando el rey Usías ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh rey Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Qué triste episodio para un buen rey. Uno de los buenos reyes de Israel fue precisamente Usías. El versículo 15 dice que él había hecho en Jerusalén máquinas inventadas por ingeniero para que estuvieran en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue, mire, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Quién lo ayudó? El Señor lo ayudó. ¿Quién lo puso en la cúspide? El Señor. ¿Quién le dio toda esa habilidad y esa honra? El Señor lo hizo. Pero ¿qué es lo que le pasó? Se engrosó su corazón, dijo: yo soy el rey, hago lo que quiero, y se metió al templo, hizo lo que no tenía que hacer. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, hicieron lo que no tenían que hacer, lo que yo no les he mandado.
Y eso es garrafal, eso es un error enorme. Nosotros tenemos que cuidar de no hacer lo que Dios no nos ha mandado. No nos ha mandado. Algunos se pueden enojar, algunos se pueden molestar, porque no haces, ¿no es cierto?, lo que ellos quieren. Pero nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda, lo que está establecido por el Señor. Entonces, lamentablemente este rey dice que murió, le brotó la lepra y fue leproso hasta su muerte, no sé, me indica así un poco que nunca Dios lo perdonó, nunca Dios lo sanó. Si hubiese habido un pasaje que al final de su día él fue, ¿no es cierto?, restaurado, sería hermoso. Pero que ahí la incógnita, ¿no es cierto?, cómo terminó sus días. Dice, y durmió Usías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotán su hijo en lugar suyo. Entonces, volviendo al pasaje que tenemos, nos damos cuenta que es un grave error lo que sucedió acá en esta ocasión, ¿verdad? Entonces, me santificaré, dice, en aquellos que se acercan a mí. Todos los que se acercan al Señor tienen que entender lo que significa que el Señor se va a santificar. Ya nos decía el texto, sed santo, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Ningún pie del inmundo caminará por este camino de santidad. Y aunque el hombre sea torpe, no se va a extraviar, dice Isaías, no se va a perder, no se va a perder. Pero la condición que Dios nos pide es santidad, es temor de Dios en las cosas que hacemos delante del Señor. Entonces, repasando un poquito y volviendo al texto, el mismo fuego que encendió el altar en el capítulo anterior, ahora ha quemado y consume ahora a estos sacerdotes, ¿no? Primero ellos vieron su gloria y luego vieron su juicio. Eso es sumamente importante que nosotros lo consideremos, ¿no? Así se dio cuenta Jacob cuando iba camino en busca de esposa, ¿verdad?, digámoslo así. Entonces él en la noche tiene un sueño y vio ángeles que subían y bajaban a la presencia de una escalera larga y él cuando despierta, tiene miedo. Tiene miedo. ¿Por qué? Porque él dice, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Ah? ¿Cuán terrible, dice, es este lugar? Oiga, uno podría pensar que no hay nada más maravilloso que estar en la presencia de Dios, no hay nada más glorioso que estar delante de Dios. Pero lo que no sabemos y lo que no consideramos, que igual es un lugar terrible. Yo le digo, para el mentiroso ese es un lugar terrible, para el ladrón, para el que habla mal de su prójimo. Es un lugar terrible estar en la presencia del Señor. ¿No le parece a usted? A mí me parece que sí. Por eso que tenemos que tener ese cuidado único cuando estamos ministrando, cuando estamos en la presencia del Señor. Él sabe que no somos santos totalmente, pero tenemos que ir con Él, a Él con un corazón contrito y humillado, porque a Él no lo despreciarás tú, oh Dios. Entonces, como vemos acá, el fuego de Dios los mató, los consumió sus vidas, porque al parecer sus cuerpos y vestidos no sufrieron daño alguno. Si uno lee atentamente, dice el versículo 4, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y le dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Acercaos. Tenían que acercarse. ¿Ah? Quizás todos tenían miedo porque lo que había acontecido era algo terrible. Ahí estaban sus primos en segundo grado, en fin, y habían sido muertos, habían caído muertos instantáneamente. Entonces Moisés llama a estos familiares porque ni Eleazar, hijo de Aarón, ni Itamar, ni Aarón podían tocar los muertos. Ellos eran su familia, sus hijos, sus hermanos, pero no podían tocarlos. Estaba prohibido al sacerdote contaminarse con un muerto.
no podían hacerlo. Entonces llama a estos otros jóvenes para que sacaran, y dice el versículo, y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Al nombrar las túnicas, a mí me da la impresión de que las túnicas estaban intactas. El fuego no había hecho daño, tampoco quemó la cortina que separa el lugar santo del santísimo, sino que el fuego fue y llegó hasta su vida y les arrebata la vida en un instante por haber pecado delante del Señor. Entonces, qué importante es que nosotros vayamos considerando estas cosas. Y dice que lo llevaron fuera del campamento como Moisés lo había dicho. Y aquí entramos a estas prohibiciones y algunas instrucciones que Moisés le da a Aarón. Entonces, vemos en esto cómo el Señor nos muestra en este capítulo tan interesante, ¿no? Eh, Esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que se acercan a mí me santificaré. Es decir, no olvidar que Dios es santo. Nosotros no tenemos que olvidarnos que cuando nos acercamos, dice el Señor, cuando se acercan a mí, me santificaré en ellos, me santificaré en ellos, y será a mi manera, no a la manera de que a nosotros se nos ocurra. ¿De qué manera nos vamos a acercar a Dios? Si es verdad, somos pecadores. El pecador, la única forma que tiene para acercarse a Dios es confesando su pecado delante del Señor. Es la única manera. Nadie puede acercarse a Dios porque, como dice el Señor, no me verá hombre alguno y va a vivir. El hombre que me vea, nadie puede verme, va a morir. Moisés le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Yo necesito que tú me muestres tu gloria. Entonces el Señor le dijo: te mostraré mi gloria, pero no me verás. Yo te tomaré y te pondré en la hendidura de una peña, y cuando mi gloria pase, me verás solamente las espaldas. Entonces, eso significa: me santificaré, porque hombre alguno pecador no puede. Así le pasó. ¿Qué dijo el profeta? Cayó como muerto. El día en que murió el rey Usía, vi yo la gloria de Jehová en el templo. Dice que su trono era alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, y los querubines decían: santo, santo, santo. Y yo caí como muerto delante de él, porque dije: soy hombre muerto de labios inmundos. Entonces, eso es, ¿no es cierto? Si queremos interpretar un poco esto: me santificaré en los que se acercan a mí. Juan vio al Señor ahí en el Apocalipsis, cayó como muerto, el Señor tuvo que poner su mano sobre él para que él recobrara fuerza, se pusiera en pie. Allí también Ezequiel, que vio la gloria de Dios y los carros de Dios y los querubines, cuando estaba ahí en el río Quebar. Entonces, hay muchos ejemplos donde el Señor se ha manifestado al hombre. Moisés mismo le dijo al Señor: apártate, quítate ahí, apártate, detén tu caminar y saca tu calzado. El lugar donde tú estás es un lugar santo. Entonces el Señor nos bendiga. Siempre Dios ante nosotros mostrará su santidad. Si lo hacemos sin considerar lo santo que es Dios, sufriremos las consecuencias. Y eso es: me santificaré. Siempre seré santo. Nada me contaminará. Él habita en la santidad, en la luz inaccesible. En Él no hay engaño, no hay pecado, no hay sombra de variación. Nada, nada ni nadie puede estropear, ensuciar a nuestro Dios. Él es santo por naturaleza y 3 veces santo. Entonces Dios nos bendiga. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Tamar sus hijos: no descubráis vuestra cabeza ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Qué triste esto, ¿no? No poder participar del entierro, no poder participar del velorio, en palabras nuestras, de la sepultación, no llorar como lloran todos. Entonces, vemos aquí en este juicio disciplinario, en este castigo, algo terrible, en realidad, terrible. Lo que Dios había hecho estaba bien. Este versículo nos muestra así: mire, dice: para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación. Porque ¿qué hubiese pasado? Que Moisés hubiese llorado, hubiese salido lamentándose, y sus hijos igual, y toda su familia, y el pueblo, al ver toda esa escena, se hubiesen puesto a llorar con Moisés, y todos lamentables, haciendo ver a Dios que Dios es un Dios injusto, que Dios es un Dios cruel,
cruel, que Dios es un Dios malo. ¿Y eso qué iba a ocasionar? Que nuevamente la ira de Dios se encienda y empiece a consumir a cada uno del pueblo, a Aarón, a Eleazar, a la familia, no hubiesen tenido sacerdote. Entonces Moisés le dice, cuidado, no tienes que hacer duelo, no tienes que, dice aquí, descubrir vuestras cabezas, no rasguéis vuestros vestidos, enseñar de duelo. Y no es que no estuvieran de duelo, sino no debían demostrar, ¿no es cierto?, que Dios había sido injusto, para que la ira de Dios no venga sobre la congregación. Pero vuestros hermanos y toda la casa de Israel sí lo lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. ¿Quién lo hizo? El Señor. Y lo que hace el Señor está bien. Amén. Hágase tu voluntad, Señor. En el estudio con mis hermanos les comentaba a Samuel. Samuel era un joven que Dios lo llama, lo llama y él va donde el sacerdote y le dice, ¿me llamaste? Y dice, no, yo no te he llamado. Él entiende que es el Señor quien lo está llamando y le dice, cuando Jehová te llame, dile, habla, Señor, que tu siervo oye. Y así lo hace Samuel. Y Dios le entrega a Samuel un mensaje muy fuerte, muy duro contra la casa de Elí. Él era el sacerdote, Elí, un anciano que tenía hijos rebeldes, que tenía hijos que hacían lo malo y también de alguna manera ellos como estos hombres también menospreciaban las ofrendas. Entonces el juicio de Dios viene sobre Elí a través de Samuel. Al otro día Samuel le dice, hijo, ¿qué te dijo el Señor Jehová? ¿Qué te dijo? Cuéntamelo, no me lo encubras, cuéntamelo todo. Y Samuel penosamente le cuenta todo lo que el Señor va a hacer con la casa de Elí y con el juicio que va a caer sobre la casa. Y Elí dice, el Señor Jehová es, hágase como él dice. Aquí Aarón cayó, guardó silencio, no tuvo que rajar su vestido y no pudieron salir del tabernáculo. Así dice la escritura, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Entonces, qué importante es esto es serio, esto no se puede tomar de cualquier manera. Yo no sé por qué algunos, claro, a veces uno piensa solamente en el pastor, el que no, todos nosotros nos consideramos, como dice Pedro, somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos la virtud de todo aquel que preside, todo aquel que es hijo de Dios, todo aquel que tiene un liderazgo tiene esta responsabilidad y no puede hacer como que no pasara nada. Tenemos que santificarnos los que llevamos los utensilios de Jehová. Si esos hombres que solamente llevaban el arca, las tiendas, los postes, cuánto más los que están intercediendo por el pueblo, como en este caso los sacerdotes, ¿no? Entonces es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Este juicio disciplinario, este castigo, si usted quiere tomarlo, ¿no? Hay que considerarlo en esta lección que tenemos y tenemos que meditar, hacernos un análisis a nosotros mismos de cómo estamos actuando, cómo estamos haciendo en nuestra iglesia, qué estamos metiendo en nuestros cultos, en nuestras reuniones, estas costumbres, como digo yo, que son a veces de otras denominaciones, de otras iglesias más modernas. Ellos no tienen la herencia que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado. Esto pasó en el inicio, esto estamos recién empezando. Ellos todavía están recién empezando para comenzar una vida de oficio y de sacrificio por el pueblo durante 40 años y luego también cuando se establecen como nación, cuando construyen el templo y hacen este mismo modelo hasta cuando el templo es destruido en el año 70 después de Cristo. ¿Ah? Y este juicio disciplinario lo vemos también al inicio de la iglesia con Ananías y Zafira. ¿Qué más puedo comentarle? También sucedió exactamente lo mismo. Ahí también está en la referencia, usted lo va a leer y ponga cuidado que allí dice que cuando Ananías y Zafira caen muertos, dice que vino temor sobre la gente, vino mucho temor sobre la iglesia.
Entonces, estos juicios al principio nos dan a nosotros una señal cómo debemos de conducirnos delante del Señor. Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? ¿Ah? ¿Por qué sustrajiste del precio? Y has querido como engañar. No me has engañado a mí, no me has mentido a mí, le has mentido a Dios, le has mentido al Espíritu Santo. Y él cae muerto inmediatamente como estos hombres. ¿Ah? Es interesante poder hacer ese paralelismo entre este episodio y el episodio de Ananías al principio de la iglesia. Yo siento que hoy en día Dios ha sido muy misericordioso, muy misericordioso. Entonces Dios nos bendiga, ¿no? Para que podamos, ¿no es cierto?, considerar lo que el Señor nos muestra en esta, como ha ido pasando el tiempo. Bueno, podemos ver que no se les permitió guardar duelo ni participar en el entierro. De otra forma, no estarían de acuerdo con el juicio de Dios. De otra forma, había que respetar, había que aceptar la santidad de Dios y por sobre su propio juicio, por sobre lo que ellos pensaran, por sobre el lazo sanguíneo que había, y eso es sumamente importante, porque una de las lecciones prácticas que tenemos nosotros que sacar es que el puesto sagrado está por encima de las relaciones humanas más íntimas, dice un comentario de un texto. Es decir, tú eres pastor, eres obispo, eres líder, presidente, jefe, esa responsabilidad, ese puesto sagrado que Dios te dio, está por encima de tus hijos, está por encima de tus hijas, está por encima de tus familiares. No puedes hacer oído sordo, caso omiso o esconder tu vista de lo que hacen los hijos, los hijos. Eso demuestra, no importa el cargo que se tenga, ¿no? En las relaciones humanas más íntimas, es decir, la familia, Aarón tenía que dejar toda señal de luto para demostrar su lealtad al Señor. Y eso es claro. Eso también muchas veces hay mucha falencia. Con los nuestros, hagan lo que hagan, a veces se hace vista gorda. Y eso a Dios no le agrada. Tenemos un cargo, tenemos una responsabilidad. Y nuestros hijos no nos van a cerrar la boca. No, debemos de empezar por casa. ¿Qué le sucedió a Elí? Ya lo mencionamos. Por cuanto no estorbaste a vuestros hijos. ¿Sabe? A Elí lo que le interesaba la fama, la mala fama. Estaba preocupado, pero no estaba preocupado de lo que sus hijos hacían contra la ley, la santa ley de Dios. Eso era lo que realmente el castigo que vino sobre Elí, sobre la casa de ese sacerdote. Entonces no, estimados siervos, estimadas pastoras, no. Nuestros hijos, si hay hijos que no sirven al Señor, son impíos, son rebeldes a Dios, no son hijos de Dios. Nosotros tenemos que orar para que ellos conozcan al Señor. Pero no porque es el hijo del pastor, lo voy a poner en este cargo, lo voy a poner en este otro cargo, lo voy a poner liderar allá. ¿Y si tiene mal testimonio? ¿Y si tu testimonio no es bueno? Estaríamos haciendo o cometiendo un grave error. Aquí no importaba que era realmente Nadab, el primogénito, tan importante. No importaba que fuera el hijo del sacerdote. Aquí la mano del Señor cayó sobre estos varones que, como dice aquí, hicieron algo que Dios nunca les mandó. Entonces es muy importante lo que Dios nos muestra en estos pasajes. El versículo 8, ¿no es cierto? El capítulo 8, vemos que aparte del duelo que ellos tenían, se les prohibió desde ahí en adelante a beber vino. Se deduce, y hay consenso en los teólogos, nosotros no somos estudiantes solamente de la escritura, de que era muy probable que Nadab y Abiú hayan estado en estado de ebriedad, que hayan bebido vino y no estaban en sus cabales para cometer esta equivocación mortal, fatal, digamos, porque hubo muerte. ¿Ah? Ellos, aquí dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis.
estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Probablemente, no tenemos claro, pero sacamos esta deducción aquí, deducimos que algo tiene que haber influenciado el alcohol, algo tiene que ver en esta historia, algo tiene que haber sucedido, porque ahora no Moisés, ojo, no Moisés, versículo 8, léalo nuevamente, versículo 8, y Jehová habló a Aarón, primera vez que en el libro de Levítico Dios le habla directamente a Aarón ahora, no le habla a Moisés. Moisés siempre hasta aquí había sido el intermediario, funcionó en algún momento en la consagración de Aarón como Dios. Él era porque ningún sacerdote podía ungirse a sí mismo. Nadie puede ungirse a sí mismo, nadie puede hacerse pastor a sí mismo. Entonces Moisés ungió a Aarón y después Aarón siguió ungiendo al otro sacerdote y así sucesivamente. Entonces, Moisés actuaba como Dios, pero ya ahora Aarón tenía el cargo, tenía el oficio, tenía, ¿no es cierto?, había sido ungido para eso y ahora Dios le habla a Aarón directamente. Insisto, es la primera vez que Dios le habla a Aarón directamente. Directamente, no es Moisés. Entonces, ¿qué le dice? Le dice así: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y así la vida de los sacerdotes, nunca más tomaron vino, nunca más. Se apartaron del vino y de la sidra como los nazareos. Nosotros también somos nazareos, somos apartados. Ya vamos a llegar a esos capítulos. Entonces, zanjamos el tema de que para los creyentes, los hijos de Dios, independiente de otras denominaciones históricas, que ellos toman su copita de vino en el almuerzo, que es un antioxidante, dicen. Hay muchos productos que son antioxidantes y que Jesús convirtió el agua en vino, pero hay un desconocimiento total acerca de esta prohibición. No mires al vino cuando rojea en la copa. El vino es para los de poco ánimo, los apocados de espíritu. Nosotros no somos así. Dios puso su espíritu en nosotros. Nosotros vivimos porque Él vive. No necesitamos bebida embriagante. Entonces, esta prohibición nace justamente con esta acción. ¿Para qué? Todos sabemos que estar bajo la influencia del alcohol es un delito al conducir y no es bueno porque se pierde el juicio. Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho y por medio de Moisés. Es decir, no solamente cuando entren en el tabernáculo, porque la ley no la enseñaban en el tabernáculo, sino en las reuniones que ellos tenían, a quienes les consultaban. Siempre el sacerdote, el levita, tenía que enseñar la ley del Señor Jehová. Era una de las labores que ellos tenían. Entonces entendemos de esta manera. ¿Qué más en estas lecciones? ¿Cuál es el propósito de no beber vino? Bueno, ahí la respuesta está allí mismo, ¿no? Finalmente hay un pasaje que termina esta lección donde Moisés se enoja mucho, ¿no? Dice la escritura que Moisés le habla a Eleazar e Itamar, los hijos que quedan, que tenían que comer del sacrificio. Sin embargo, Moisés en el 16 dice, y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado. Y se enojó porque no tenía que haber sido quemado completamente. Y se enojó y se halló que había sido quemado y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comiste la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. ¿Qué le preocupaba? Moisés estaba muy preocupado porque no se cumplió parte de los rituales,
porque en ese sacrificio ellos tenían que comer en un lugar santo parte del sacrificio, pero se dio cuenta que lo habían quemado completamente y eso se molestó y les encaró. Además les hace ver, ¿no es cierto?, lecciones que ya hemos pasado. Toda sangre que entraba al lugar santo, que se untaba con el dedo en los cuernos del altar, del altar del incienso, no se podía comer, ellos no podían comer. Habían sacrificios que sí se podían comer y otros no. Para eso lo vamos a explicar así, pero es necesario que usted siga todas las lecciones, porque si no sigue todas las lecciones, usted se va a perder. Usted se pierde una lección de escuela dominical, se pierde un estudio de esto, no es que esté haciéndome, pero usted se va a perder. En este es necesario que en Levítico vayamos paso a paso, ya repasando estos 5 sacrificios, que ya como decía alguien, debemos estar en un 75% de manejar perfectamente cómo se oficiaban algunos y cómo se oficiaban otros, los que se comían, los que no se comían, los que se quemaban completamente en el altar, los que se quemaban la grosura, pero lo demás se quemaba afuera. Todo eso debemos de manejarlo y Moisés le dice, ve que la sangre no fue llevada dentro del santuario, porque la sangre que era llevada dentro del santuario, entonces ellos podían quemarla. La sangre que entraba al santuario no se podía comer, pero esta no había entrado dentro del santuario y ellos podían comerla. Y respondió Aarón a Moisés, y aquí hoy han ofrecido su expiación, hablando de sus hijos, y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas. Tenía pena, tenía dolor, le habían sucedido cosas terribles. Podríamos decir que pasaron por alto la ley. Aquí hay varias explicaciones que, que digamos, son muy personales y es lo que uno piensa, pero siempre quedamos ahí en la duda, no entendemos perfectamente el tema en ese sentido. Y yo quiero leerles acá para ir concluyendo, ya estamos en la hora, ¿no? Pero tengo aquí una Biblia que me regalaron de estudio, es una Biblia de estudio del expositor de Jimmy Schwager, una versión textual expositora. Y hay un comentario allí. Entonces, cuando dice que habéis de comerla en el lugar santo como yo mandé, dice, cuando Moisés comenzó a inquirir de este rito particular, halló que no se había traído sangre al lugar santo y que el cadáver de la ofrenda por el pecado había sido equivocadamente quemado. Ya lo comenté. Eh, Cuando debió haberse comido. Moisés estaba airado. Él se preocupaba que si alguna parte del ritual se hacía incorrectamente, se interpretaba mal o se ignoraba, el juicio de Dios podría caer sobre los sacerdotes que quedaban. Ahora entendemos por qué Moisés estaba enojado, estaba preocupado que la ley se cumpliera, porque si no se cumplía la ley, ya lo vimos en Nadab y Abiú, podría haber más muertes. Y respondió Aarón a Moisés, esto es la Biblia, he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante del Señor, pero me ha acontecido estas cosas, pues si comiera yo hoy de la expiación, ¿hubiera sido acepto al Señor Jehová? El expositor, ¿no es cierto?, de esta Biblia, de esta versión, no versión, de esta edición, dice con respecto a esto, Elicot, un teólogo, dice, pero mientras él, Eleazar e Itamar estaban debidamente llevando a cabo los ritos sacrificiales, Nadab y Abiú y otros 2 hijos transgredieron, fueron de repente heridos y murieron. De este modo sobrevino gran dolor sobre los sobrevivientes y los hizo ineptos para participar de los sacrificios, incapaces por lamentar y el sentido de su propia pecaminosidad. Y si ellos hubieran participado de esta comida solemne, no habrían sido aceptables al Señor. Pero esta otra explicación es más clara. Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Así dice el texto bíblico. Moisés, dice este teólogo, reconoció la súplica de Aarón, que era justa, y que él mismo había hablado demasiado rápido. Así pues, ojo, la tradición judaica atribuye el error a Moisés, no a Aarón. La tradición judaica además dice, cuando Moisés lo oyó, él aprobó la explicación. Enseguida envió a un heraldo a través de todo el campamento de Israel diciendo,
Soy yo de quien la ley fue escondida y mi hermano Aarón la trajo y mi hermano Aarón la trajo a mi memoria. Está reconociendo la tradición judaica. Por favor, no me digas que la Biblia lo dice o que el pastor Hernán lo dijo. No, la tradición judaica dice que Moisés reconoció que él tuvo un error y que Aarón estaba en lo correcto. Bueno, que el Señor nos bendiga en esta hora. Lecciones prácticas. No vamos a alcanzar a leer la referencia, pero ya las leímos algunas. La de segunda de Samuel la leímos, la reprensión de David por el profeta, ¿no? En que dice que él lo honró a él y le podría haber dado mucho más por el error que cometió. El rey Usías, segunda de Crónicas 26, 16, 20, Hechos 5 del 1 al 10, Ananías y Zafira, también lo comentamos. El Salmo 103 del 5, las alabanzas de David. Isaías 35, 8 habla del camino de santidad, el cual el pie del inmundo no puede andar por él, también lo mencionamos. Y Filipenses 2:12 dice ocuparse en la salvación con temor y temblor. Así llegamos al final de este capítulo 10, preparándonos para la próxima semana acerca de la ley de limpieza y santidad. Las lecciones prácticas nos enseñan que nosotros los ministros tenemos que tener reverencia y respeto por las cosas de Dios. También queda ilustrada aquí la responsabilidad y el privilegio, dos cosas que tenemos siempre que considerar. Instruye realmente este pasaje que no debemos de mezclar lo santo con lo profano, no meter cosas carnales al culto por más bonita que se vean. En cuanto a la música, ese es un tema también. Ritmos modernos, ritmos mundanos han ido reemplazando hoy en día a nuestros himnos. Realmente cada avivamiento, nosotros estamos con los himnos del avivamiento último. Cada avivamiento trae su propia himnología. Es una tremenda bendición que nosotros tenemos y hay que tener mucho cuidado en eso. El caballito de batalla del enemigo, el caballito de batalla que ustedes deben saber es la música. Con la música se entra al culto fácilmente. Eh, y el puesto que tenemos, la responsabilidad que tenemos debe estar por sobre las relaciones humanas, familiares más íntimas y mostrar siempre lealtad al Señor. Dios nos ayude. Dios le ayude a usted, mi pastor, mi pastora. Dios le ayude. El Señor lo puso allí, a Él tendrá que dar cuenta un día. Y ninguna persona es indispensable. Murieron la mitad de los sacerdotes. Los sacerdotes eran 4, los 4 hijos de Aarón. Murieron la mitad, el culto continuó. Nadie es indispensable. A Él nunca le falta un varón. Que el Señor nos bendiga en esta hora, que Él nos ayude. Finalmente, antes de concluir, me he pasado algunos minutos. Quiero dejar inmediatamente claro que nuestro expositor tiene un error de imprenta, me imagino. La próxima lección para el domingo 17 de marzo, la próxima, no este domingo, la próxima es la lección número 11 y está en el capítulo 11. Así de fácil, nunca usted se va a perder. Lección 10, capítulo 10. Lección 20, capítulo 20. Lección 17, capítulo 17. Aquí dice Génesis 14. No, esta no es la lección. La lección es en el capítulo 11 que habla de los animales limpios e inmundos, lo que contamina al creyente, dice el título, ¿no? Y usted puede leer perfectamente, creo que hasta el versículo 20 sería bueno, del 1 al 20, donde usted va a leer acerca de los animales limpios y los animales impuros, los terrestres, los alados y los que están en el agua. Que el Señor les bendiga, para Él honra, gloria y alabanza, y que tengan un hermoso fin de semana en la iglesia, en el estudio de la palabra del Señor, en la escuela dominical. Dios les bendiga grandemente.